¿Qué tal, familia? Seguimos una semana más, pierdo la cuenta, creo que es el episodio 4 de este ciclo de charlas para deportistas, para triatletas, para deportistas de resistencia que estáis en una época de los maduritos que hemos llamado durante estos episodios anteriores, entre los 30 y pocos, 50 y muchos, etcétera, etcétera, un rango muy alto y muy amplio de gente que hace deporte de resistencia, que hace triatlón, que estáis ahí dándole a la natación, a la bici, a la carrera a pie, disfrutando de este deporte y evidentemente, como siempre, intentamos traer aquí al canal a gente que tenga mucho que contar y que lo haga muy bien, y vamos a tener ahora ya, después de la introducción, para no alargarme mucho más, a José Acosta. Vamos con esa intro que ya conocéis y vamos con José. Pues otra vez pilotando este ciclo de charla para maduritos, José Acosta. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. La semana pasada, si no visteis el episodio, os lo dejo por aquí más o menos, ¿vale? Pero nos lesionamos, nos recuperamos, empezamos a entrenar y nos metemos ahora de lleno. Ya habló José la semana pasada. Vamos a hacer un episodio que lo vamos a hacer a poco, despacito, para llegar muy rápido. ¿De qué hablamos hoy, José? Pues mira, vamos a hablar de las famosas zonas por debajo del primer umbral, ¿no? Esas zonas tan difíciles de llevar a cabo, porque parece que siempre vamos muy lentos y no sale bonito en el Strava. De eso Ajá. vamos a hablar. Espera un momento, que ahora no sé por qué. He perdido. Ah, he sido yo. Vale. No. Vale, ha salido bien, ha salido tu imagen, pero había perdido una Vale. parte. Pues bien, ya lo dije la semana pasada, zona 1, zona 2, esa zona de entrenamiento en la que se está tan a gustito, se está tan bien y que normalmente a veces pensamos, está muy bien, no tiene que ser bueno estar tanto rato aquí o no debe ser cómodo, pero lejos de ello, está muy bien, ¿no? Trabajar también, sacamos rendimiento a trabajar esas zonas de umbral bajo, por decirlo de alguna manera. A ver, en nuestro deporte, yo hablo porque sobre todo entreno deportistas de media y larga distancia, ¿vale? Es fundamental. Como diría el doctor López Chicharro, en la larga distancia el entrenamiento por debajo del primer umbral. El primer umbral es innegociable, ¿no? Es lo que es una de sus típicas frases. Uh -huh. Mira, voy a ser directo y empezar directamente porque he dado algunas charlas, ¿no?, sobre la zona 1-2 y el entrenamiento ahí, y hablamos de esa base, no sé qué, y enriquecedor. Mira, el entrenamiento por encima del segundo umbral, ¿no?, en fase 3. Uh Y el -huh. entrenamiento por debajo del primer umbral, esa fase 1. Esto que estamos hablando ahora Uh de -huh. zona 1, zona 2, que hay otros autores que la llaman de otra manera, pero al final es fase 1, ¿no? En ese Uh modelo -huh. trifásico que hay con los umbrales. Bueno, pues ambas, cuando las trabajas, tienen la llave de, en cierto modo, potenciar lo que son nuestras claves de las cualidades aeróbicas. Es decir, el crecimiento de población mitocondrial, el aumento de capilarización, incluso la mejora de enzimas para acumular glucógeno muscular. Es decir, hay una serie de capacidades a nivel del metabolismo aeróbico que estas dos zonas, tanto la que está en fase 1, la zona 1-2, y la que está por encima del segundo umbral, esa fase 3, en la que metemos las zonas a partir de la zona 5, incluso un poquito de zona 4, lo que sea, pero bueno, zona 5, etcétera, tienen la clave, tienen la llave de acceso a que esas cualidades que necesitamos para mejorar nuestra capacidad aeróbica, ¿vale?, se potencien. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Pues bueno, pues vamos a entrenar en zona 5, ya, pero no. Es decir, porque la zona 5 es tan intensa y tan estresante que no puedes mantenerla todos los días. Es decir, son dosis muy concretas cada X tiempo. Sin embargo, lo bueno que tiene la zona 1, sobre todo, y la zona 2, que es la más interesante en todo esto, porque la zona 1 es un poco más regenerativa, vamos a hablar más de esa zona 2, ¿vale?, es que no es tan estresante para el sistema nervioso y la podemos mantener durante más sesiones.
durante la semana. De ahí que veamos ahora los famosos noruegos que no hacen nada nuevo, que acumulan bastante volumen en esas zonas durante toda la semana. Es así. Entonces, tenemos la clave ahí para poder hacer bastante trabajo sin necesidad de tener tanta sobrecarga. Ajá. Hemos hablado a lo largo de este ciclo de que evidentemente dentro del abanico de ese margen de edad en el que estamos dedicando, el público al que nos dirigimos en estas charlas, hay gente pues con cierta experiencia y gente pues que empieza en este deporte, incluso lo que suele pasar, que cuando empiezas tienes una mejora muy rápida, luego hay una estancación, no sé si la palabra es correcta, estancamiento, Sí. y entonces ahí... Claro, ¿cómo le convences o a alguien que no tiene experiencia de mira, tú ahora ya estás corriendo fácil a 4:20, pero durante este tiempo vas a correr a 5:50? ¿Cómo gestionas eso, José, con la gente que no lo entiende? ¿Qué explicación le darías para que entiendan la parte didáctica de este ejercicio? Mira, si lo primero que he comentado se ha entendido bien, es decir, que es una zona, una área de trabajo que nos da beneficios, ¿de acuerdo? Ahora hay que demostrarle que hay que educarse en esa zona y que la ha perdido. Es decir, parece una tontería, pero es una zona muy fácil de perder. Es más, la gente común la tiene perdida, es glucolítica la gente común. Nuestro metabolismo, nuestro cuerpo está preparado a nivel evolutivo para estar en estado de emergencia, en estado de alerta, por si pasa algo, ¿vale? Entonces, ya no solo eso, es que nosotros de por vida tenemos nuestro ralentí un poco elevado por el trabajo, por todos los problemas, por llevar a los niños al colegio, por llegar a un punto, a la hora, y entonces estamos siempre con el ralentí un poquito elevado. Estamos siempre con la hiperventilación a nivel de respiración un poquito elevada. Eso hace que nuestro metabolismo sea más glucolítico que lipídico, es decir, de esas zonas, ¿vale? Cuando esas son las zonas naturales que tendríamos que tener. Entonces, una manera de mostrarle que no conseguimos esos beneficios porque esas zonas no están bien trabajadas, pues la he tenido con mis deportistas poniéndoles un esparadrapo en la boca y llevarles a correr. Así de sencillo. Para verlo, ¿eh? Sí que es cierto que al final estamos hablando, yo he hablado, de hecho, una cosa que está mal hecha y pido disculpas, que es marcar un ritmo. Es decir, yo he hablado de 4:30, 5:30 como ejemplo, pero evidentemente cada uno tiene su ritmo y hay gente que a 4:30 está en zona 1 y gente a 4:30 va en zona 5. Eso sí que es cierto, que quiero que parece que el principio de individualización del que hablamos y que apostamos aquí tanto me lo he petado un poco, pero bueno, aquí le entra José, yo soy el inculto que intenta aprender, pero más o menos me van aleccionando. Tú has dicho antes lo del esparadrapo, que si no miramos un poco frecuencia, si no tenemos un test, si ahora estamos escuchando este vídeo y hay alguien que dice, mira, yo quiero entrenar en esta zona 2, ¿cuál sería el indicativo que podemos tener para saber que estamos en esa zona mientras entrenamos, más allá del reloj o de los elementos tecnológicos? Pues mira, podríamos decir que, ¿cómo te lo definiría así rápidamente? Que no sientas, que no te sientas forzado. Es decir, entrena pero sin forzar, ¿vale? En cierto modo. Tienes que notarte que vas con cierta comodidad. Yo ya trabajé desde hace muchos años todo esto, toda esta parte de lo que es nuestra capacidad lipídica, nuestro metabolismo mucho más aeróbico, aunque aeróbico es la zona 5 también. Ya hablaremos en su momento de ello, ¿de acuerdo? Porque es máximo consumo de oxígeno, por lo tanto es aeróbico, máximo consumo de oxígeno. Entonces, que te sientas cómodo y que no te notes forzado. Eso es algo interesante. Hace muchos años, cuando contacté con Esther Galindo, que es la delegada aquí de Phil Maffenton es el que fue preparador de Mark Allen y con el que me puse en contacto, pues tenías el método MAP con el test MAP, que es de máxima eficiencia aeróbica, donde haces una distancia de manera cómoda, controlando un poco con el pulso y viendo que ese pulso se mantiene estable y a ver cuánto tardas a tener la distancia. Pues hace nada ha publicado el que se ha hecho famoso ahora, que yo llevo años siguiéndole, haciendo cursos con él, Dan Plius, famoso entrenador nuevo de Javier Gómez Noya, sobre, pues eso, el test de máxima eficiencia aeróbica, que al final es coger unas distancias, hacerlas de manera cómoda y ver cómo varía o el tiempo o el pulso en ellas. Entonces, sobre todo es, entrena, muévete,
¿vale? Siente que estás moviéndote, pero sin forzar. A veces se dice, puedes cantar mientras, puedes hablar, y el momento que pierdas eso es que ya te estás pasando, ¿vale? Ajá. Pero es en esa línea. Ajá. Bueno, si pudiera cantar yo, igual ya algunos se iría. Eso es cuando entrenéis solo, no metemos la chapa al resto. Tú has hablado antes pues, de que hay muchas didácticas, hay muchas líneas, muchos estilos. Hablas de Dan Plius, el nuevo flamante, entre comillas, entrenador de Gomendoya, que ahora sabremos cómo trabaja. Pero básicamente, para intentar resumir un poco, ¿qué mejoras a nivel fisiológico obtenemos al entrenar esas zonas de bajo impacto, estas zonas de zona 1, zona 2 que comentabas? ¿Qué aporta ese tipo de entrenos fisiológicamente al deportista? Bueno, pues mira, un tema importante que puede aportar, ¿vale? Si se hace bien este trabajo en progresión, ¿de acuerdo? Que ya no es el tema de que si quemo grasas o si mejoro mi rendimiento en la larga distancia, enriquezco a nivel mitocondrial, demás, no. Hay un término que es el fat max, ¿no? El punto de máxima quema de grasas. Y Ujú. hoy en día ya se ha considerado que eso es uno de los puntos clave dentro de lo que es una salud a nivel de fitness metabólico. Es decir, tenemos por un lado la resistencia a la insulina, tenemos por otro lado el tema Ujú. de la hipertensión, tenemos por otro lado problemas a nivel cardiovascular, es decir, que hay una serie de puntos que se consideran que es una persona saludable porque tiene un buen fitness metabólico. Y uno de esos puntos es Ujú. este FatMax. Si te das cuenta, todos los puntos que he relacionado van sobre todo con tener una buena capacidad aeróbica y una buena flexibilidad metabólica, que es, en cierto modo, saber utilizar los carbohidratos cuando se tienen que utilizar, y por lo tanto, sobre todo va en ese beneficio, en volver a recuperar nuestra función aeróbica natural como ser humano, que es la base de nuestro deporte. Entonces, todo lo que vaya relacionado con eso e indagues en ello, verás que es lo beneficioso que tiene. Ajá. Pues yo me parece que, José, yo creo que ha quedado también muy, muy completo. Es decir, a veces, vamos a ver que a veces, si ahora me ven corriendo a 6:30, no es que sea lento, es que estoy trabajando en zona 1-2 y por tanto estoy preparando el asalto a una gran prueba de temporada. Podría ser un poco el resumen, ¿no? Que a veces tenemos la tendencia, sobre todo por una cuestión de incultura o de falta de conocimiento, de que los lentos o entrenar lento es malo, ¿no? Un poco tú comentabas, ¿no? Que no queda bien en Strava, pero luego lo bueno no es lo que quede bien en Strava, sino lo que te quede bien a nivel de rendimiento y sobre todo cómo sienta eso en tu físico, ¿no? Quizás sería la llamada a toda esa gente que dices, bueno, no te preocupes si no estás entrenando a ritmos muy altos porque la prueba la tendrás el día D a la hora H, ¿no? Sería un poco del famoso keep calm. Sí, a ver, ten en cuenta, tú me hablas de la prueba, ¿no? Y la competición. La competición, por ejemplo, de las que yo estoy acostumbrado a preparar gente, pues estamos hablando de horas. Y horas significa no poder correr a tu máxima velocidad, sino que son ritmos bajos y moderados. Y hay que acostumbrar también al organismo, a los tejidos, a esos ritmos bajos moderados durante mucho tiempo. Hay que acostumbrar también a las rutas metabólicas a que tengan, podríamos decir, todos los recursos necesarios durante todo ese tiempo. Por lo tanto, ya no solamente es que estemos trabajando en esas zonas, sino que estamos trabajando pruebas objetivo. Al principio lo trabajas con el pulso, por ejemplo, para que no se vaya y te salgas de zona, pero cuando se acerca el momento específico, aprietas un poquito más el motor Uh -huh. y ya lo trabajas por ritmos, ¿vale? Para Uh -huh. ver, pues bueno, el ir acercándote a ritmos de competición y ya el sostener el esfuerzo ahí arriba, Uh ¿vale? -huh. Lento, pues bueno, que corras a 3:55 o 42 kilómetros en el Ironman tampoco es tan lento y eso ya Bueno. está en torno a ese primer umbral para los Uh -huh. élites. Eh, Ajá. hay corredores populares, amateur, que ya te hacen todo, van corriendo por debajo de 4:30 sin problema en esas zonas. Y por debajo de 4 ya maratonianos todos. Y ya si nos vamos el top mundial de 2 horas 58 y 3 horas 0, o sea, digo de 1 hora 58 y 2 horas poquito el maratón, pues son gente que está corriendo a 3 pelados 3:05 en esas zonas sin problema, muchas veces cuando Uh -huh. salen a rodar. O sea que el lento es entre comillas. Como siempre digo yo, una cosa es ser lento y otra cosa es
correr lento, ¿vale? Pues José, yo creo que en este programa hemos ido lento, a mí me parece que era lo necesario. Vamos a ver como un poco haciendo el símil de lo que tú comentabas, ¿no? Entrenar en zona 1 a zona 2 te va a sentar una buena base para un futuro. El hecho de dedicar tiempo a este programa, de entender el por qué tenemos que trabajar en esas zonas, nos va a ayudar seguro. No creo hacer un sub 3 en maratón así fácilmente, pero como mínimo disfrutar y ser más sanos y entender por qué entrenamos, que a veces es interesante, ¿no? Que un entrenador, que una preparación, bien sea con un entrenador que te apoya, bien sea porque tú te quieres preparar por motivos X, yo ya tenéis claro, os dejé por aquí que mi consejo es un entrenador, pero si no tenéis el presupuesto o no os da la gana, también entender esos principios del entrenamiento, esos conocimientos que comparte José, para mí es una mina de oro. José, muchísimas gracias. Sí, te voy a hacer, como siempre hago, voy a terminar Siempre con una hace su apunte puntualización. final. Ahí, pum. Mira, hemos empezado con una clave importante de por qué esta zona es buena para desarrollar ciertas cualidades. Pero mira, ahora vamos a meternos con lo que es nuestra edad, ¿vale? 40, 50, más. Cada vez nos volvemos más glucolítico dependientes. Es decir, con la edad, cuando hacemos un esfuerzo, hiperventilamos más, nuestro Ajá. pulso es más alto para un esfuerzo determinado y dependemos más del metabolismo de los glúcidos. Si resulta que de por sí el metabolismo lipídico es fácil de perder si no se mantiene una educación en él y se mantiene un trabajo en él, nosotros con la edad lo vamos perdiendo más todavía y somos más glucolíticos, con más motivo, con la edad, hay que ir trabajando esta zona, porque hay que tener en cuenta también que si habéis visto el programa anterior de lesiones, el entrenar a altas intensidades e irnos a zonas muy altas también puede aumentar el riesgo de lesión, puesto que nuestras estructuras, nuestros tejidos, músculos, articulaciones ya no están como hace 20 o 30 años. ¿Vale? Entonces, esta es la puntilla para nuestra edad. Ajá. Pues yo creo que ahora sí, si me permite José, siempre acaba matizando. Su cabeza va en plan, me dejo algo, luego acabamos de grabar, hostia, podría haber dicho esto. Si tenemos suerte, tenemos a José para mucho tiempo. Yo creo que le estáis mostrando vuestro cariño en forma de comentarios, en forma de seguir en redes sociales a costa de entrenar, etcétera, etcétera. Yo creo que le podemos engañar para un siguiente episodio. Como siempre os decimos, este ciclo de charlas, si bien tiene una base científica, una base de entrenamiento, las preguntas las vamos resolviendo y lo vais creando un poquito vosotros. Por tanto, os invitamos una vez más a dejar los comentarios en el vídeo, a pasaros por el grupo de Telegram de Triatlón en Vena, a seguir las redes sociales de José Acosta de Entrenar o en Triates en Red, hacernos llegar vuestras preguntas, porque creo que es una oportunidad muy buena de resolverlas con alguien que pilota mucho como es José. Muchísimas gracias, José. Bueno, muchas gracias a ti. Y bueno, eso de pilotar mucho, bueno, lo justito, lo que voy aprendiendo. Muchas gracias. Lo que aprende José lo comparte con nosotros. Yo, evidentemente, ya lo digo siempre, a costa de ser pelota. Muchísimas gracias, José. Y como siempre decimos, gracias por dejarnos traer el triatlón a casa. Esta semana no le pregunto de qué irá el programa la semana que viene, porque queremos recoger vuestros comentarios esta semana para seguir construyendo este ciclo de charlas que podéis encontrar también, si no tenéis tiempo para ver el vídeo, lo queréis escuchar en el podcast, en Transiciones, el podcast que tenemos paralelo a este canal de triatlón. Y sin más, fuerte abrazo, familia.